Saludos a todos los amigos y seguidores de Opina TV, soy su servidor William Sánchez Aveiga y hoy vamos a hablar de combustibles, protestas, mentiras y traiciones. Porque el Ecuador es un país petrolero y sus derivados, que aquí son principalmente utilizados para mover la maquinaria productiva del país, ya sea que se trate de vehículos o del sector industrial. Para hablar de este y otros temas relacionados, tenemos el placer de contar hoy con el señor Henry Llanes Suárez, experto petrolero y en seguridad social. Él es sociólogo y ha ejercido como legislador en varios periodos. Además, ha sido investigador de censos económicos del INEC y ha aportado con sus conocimientos profesionales en entidades como el Banco de la Vivienda, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Es asesor petrolero, conferencista y articulista en temas energéticos. Ha sido presidente de Asoma Visión, docente universitario, autor de varios libros como Estado y Política Petrolera en Ecuador, Oxy, Contratos Petroleros e Iniquidad en el Reparto de la Producción, Ideologías Políticas y Democracia, Ecuador, la subasta del petróleo, el IES al borde del abismo, etcétera, etcétera. Henry Llanes es un ecuatoriano con muchos méritos y un amplio currículum que nos tomaría mucho tiempo exponerlo de forma completa, por lo cual, en honor al tiempo, tengo que sintetizarlo para entrar en materia bajo el título que he dado a esta entrevista, que es El Ecuador Petrolero, combustibles teñidos de sangre. Y sin más preámbulos, doy la bienvenida a nuestro invitado. Henry, adelante con su saludo a nuestra audiencia. Sí, muchas gracias. Saludos cordiales, estimado William. Un gusto estar con usted y con la audiencia hablando de uno de los temas muy importantes como es como son los hidrocarburos. Así que con todo gusto, mi querido William, a las órdenes para atender sus inquietudes, ¿no? Gracias, muy gentil, y me anticipo en dar el agradecimiento porque a veces somos ingratos y nos olvidamos de eso que es tan importante. Quiero empezar preguntándole qué diagnóstico, si cabe el término, nos ofrece usted sobre la protesta social que se está dando en el Ecuador y hasta qué punto es legítima esta protesta. Bueno, esta reacción social que se ha dado en el Ecuador en los últimos días, ¿no? Por parte del movimiento indígena, no ha sido de las connotaciones que tuvo en octubre del año 2019 y en junio del año 2022, que fueron una reacción social popular de enorme incidencia, ¿no? De mucho conflicto, de manera que esto tiene un ingrediente, tiene un componente, tiene un antecedente, tiene una causa, ¿no? Este tema de los combustibles, ¿no? Los combustibles, pues, como todos conocemos, es un recurso que mueve la actividad económica en el planeta, ¿no? Es uno de los mejores negocios, los hidrocarburos, ¿no? Al igual que las telecomunicaciones, ¿no? Entonces acá, en una economía como la nuestra, que es una economía demasiadamente dependiente de la economía internacional en importaciones, en exportaciones, ¿no? Y ahora en el dólar, entonces hace que nuestra economía no se ha fortalecido en función de esa dependencia, porque para que mover el aparato interno tiene que realizar importaciones de bienes de capital, de insumos, ¿no? De materia prima, y para poder realizar estas importaciones tiene que exportar. Y lo que exporta son, por lo general, productos primarios, ¿no? Productos agropecuarios, ¿no? No son productos con valor agregado, ¿no? Empezando por el petróleo. Entonces, cuando hay una economía así que no ha permitido el desarrollo integral de la sociedad, que tiene fuertes desfases, ¿no? Desniveles, ¿no? Hay sectores muy pobres. Se acabó cifras del INEC, ¿no? Por ejemplo, en el agro hay un 45% de pobreza y dentro de ese porcentaje un 15% de extrema pobreza, ¿no? En el sector urbano igual, los porcentajes son altísimos, ¿no? Entonces, frente a eso y frente a unos combustibles que mueven, como digo, el aparato productivo, mueven toda la movilidad, todo el transporte en carga y en pasajeros, ¿no? Y si se sube el precio de los combustibles, ¿no?
tienen impacto en las tarifas, tanto en carga como en pasajeros, ¿no? Entonces eso golpea a la gente porque la gente que se mueve en las ciudades, ¿no? Quito, Guayaquil, en las grandes ciudades, ¿no? Para poderse ir a sus fuentes de trabajo, tienen que tomar 2 y 3 buses, ¿no? Entonces, si le suben los combustibles, y eso va a traer como consecuencia la subida de las tarifas, hecho que se va a dar, porque yo conozco en el caso de los gremios del transporte, que ahora con un diésel, que todos los buses, ¿no? Interparroquiales, intercantonales, interregionales, digamos, a nivel nacional, se mueven con diésel. Entonces, los transportistas dicen, nosotros no vamos a tocar las tarifas hasta cuando recibamos el bono, este incentivo que les da el gobierno, que dice que va a ser de 3 meses, ¿no? Y después de 3 meses ya no habrá el incentivo. Entonces los transportistas, como digo, de pasajeros, de lo que tenemos nosotros información, ellos van a subir las tarifas, ¿no? Y entonces, frente a una sociedad, como digo, que en altos porcentajes, para ir a sus trabajos, ¿no? Para ir a sus actividades productivas, tiene que tomar 2 y 3 buses, ¿no? Entonces las tarifas van a subir y va a afectar su economía. La gente pobre cuida $1, cuida 50 centavos, cuida 25 centavos, ¿no? Entonces, y que a eso le quieran subir, realmente se da esta preocupación, se da esta molestia y esta reacción, y la de ahora es en ese sentido, porque nosotros vivimos un régimen democrático electoral, no es una democracia de participación, no es una democracia de diálogo, no es una democracia de acuerdos, no, no, no. El Ecuador vive una democracia electoral que muchas veces ni siquiera es manejada con transparencia, ¿no? Hay muchas dudas, hay muchos temores, hay muchas sospechas, ¿no? Hay mucha desconfianza en los organismos electorales sobre el manejo del proceso electoral. Han habido muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces, la democracia nuestra es una democracia electoral, como digo, y no le permite a la gente, digo usted, tener diálogos con el gobierno no dialoga con la gente, no es proclive a dialogar y a ponerse de acuerdo, como sucede en otros estados, sobre todo en Europa. Miren, en Europa, con eso concluyo, en Europa, por ejemplo, la oposición tiene un rol muy importante. Yo soy un sociólogo y uno de los libros, por ejemplo, sobre el tema, hay un libro que se titula Clave Política, por ejemplo, en donde dice que uno de los actores, por ejemplo, dice que en Europa, en algunos de los países, ¿no? Los gobiernos dialogan mucho con la oposición y hasta que la oposición esté de acuerdo, allí se ponen en vigencia las políticas. Y si no se ponen de acuerdo y si la oposición todavía no da un criterio a favor, no se ponen en vigencia las políticas. Mire usted que ese es otro nivel de gobernanza que existe, muy diferente a la nuestra, que es de imposición, ¿no? Aquí es impensable realmente esto. Henry, todo lo que usted me ha mencionado, yo tengo algunas preguntas. Por un lado, quiero empezar con el tema político precisamente, porque recordemos que el actual presidente de la República, Daniel Noboa, garantizó, porque lo prometió en campaña electoral, de que los combustibles no iban a seguir subiendo, es decir, que no se iban a retirar los subsidios, lo cual en definitiva pues se traduce en lo mismo. Aquí hay un problema que yo veo, y corríjame si estoy en un error, de que el electorado, que es bastante inmaduro, tiende a subordinar el tema de la mentira a la necesidad. Entonces, si miente, dicen, bueno, estaba en campaña. ¿Qué le parece ese razonamiento popular? Porque dicen que los países tienen los gobiernos que se merecen. Entonces, si el señor Noboa prometió una cosa para ganar el voto de la gente y luego ya en la presidencia de la República hace otra cosa, ¿qué mensaje es el que estamos nosotros permitiendo que se dé a nuestros hijos, a nuestras familias, cuando permitimos este tipo de situaciones? Bueno, lo que sucede es que nuestra sociedad no tiene una formación en la política, en la política pública, ¿no? También debería ser en la política del partido, ¿no? También debería ser sobre las ideologías que las personas se formen, sobre todo ya en educación media y educación superior.
Pero Pero Henry, en la ética, en la moral, porque estos son principios que están más allá de la política, que rebasan el tema propiamente político. Son cuestiones de ética, de moral, de principios, de valores. exacto, entonces como usted dice, los pueblos se merecen, digamos, tienen los gobernantes que se merecen, ¿no? Uh -huh. Y realmente es lo que sucede, porque como nuestra sociedad, nuestro país, nuestro pueblo no es una sociedad altamente formada en la educación, ¿no es cierto? En la ciencia, en la tecnología, y también tampoco, y también como dice usted, tampoco es formada en la ética, en la moral, en los principios y en los valores, procesos que deben empezar en la familia y luego irse consolidando en la escuela y en el colegio, ¿no? O sea, ese rumbo de formación de las personas en el Ecuador no la tenemos, ¿no? Deja mucho que desear la educación nuestra, ¿no? Deja mucho que desear. Entonces en una sociedad en esas condiciones es fácilmente manipulable, y entiéndase manipulable como el engaño y la mentira. Usted recordará, por ejemplo, que el presidente Noboa, jovencito, tímido, sin mucha, sin mucha, sin mucha, Cancha. sin mucha retórica, ¿no? Sin mucha formación en la oratoria, que antes los políticos le daban un tratamiento de privilegio el formarse en la oratoria para ser buenos oradores en las plazas, en los balcones, ¿no es cierto? En los auditorios, ¿no? Esa era la tendencia, o sea, la formación de nuestros políticos Claro, en años. esta es la antítesis de Cicerón, por ejemplo. Sí, exacto. Entonces nuestros políticos no es que se formaban de manera profunda en la historia, en la economía, en las políticas públicas, ¿no? Ya para en función de eso desarrollar un discurso, no. La preferencia era formarse en la oratoria, de hablar bien, de de vestirse bien, de pararse bien, de cumplir algunos códigos, ¿no? Entonces, esa es la formación. Si uno, por ejemplo, si uno conversaba con personas inclusive formadas, yo le digo por algunos diálogos que se tenía con Rodrigo Borja, por ejemplo, Rodrigo Borja Ceballos, Uh -huh. él ponía el acento de que fueron personas que se formaron en la oratoria política, ¿no? También el caso de Pancho Huerta, por mencionar, ¿no? Que fue un alcalde de Guayaquil, fue candidato a la presidencia, fue ministro de Salud. Entonces hablaba también este tema de la oratoria. Fue una tendencia de políticos formarse por allí. Velasco Ibarra también era uno de los adalides, ¿no? Formados en la oratoria. Pero otros políticos, por ejemplo, y sociólogos ya de formación en las ciencias sociales, ¿no? Y políticas, ¿no? Como el caso de Osvaldo Hurtado, él cuando ha desarrollado el discurso político, lo ha hecho sobre datos, sobre cifras, ¿no? Sobre indicadores, ¿no? El discurso de él ha sido así. También, por ejemplo, en el caso de Jaime Roldós, un gran orador, muy formado en la oratoria, en la filosofía y en la Pero literatura. este hombre que tenemos de presidente es un hombre tranquilo, Sí, más bien al principio demostraba cierta timidez, vestido de una manera bastante casual, atrajo a la gente con ese estilo. Además de que, así, claro, aquí se habló fue de correísmo y anticorreísmo. Entonces, Noboa claro, llega a ser el símbolo del anticorreísmo. Es decir, no llega podríamos decir, por una fuerza propia, sino por un endoso de ese odio hacia Rafael Correa, un presidente que dejó mucho que desear ciertamente, y no vamos a quemar el tiempo hablando de él, no porque no se merezca tratar las cosas malas que hizo él, con algunos aciertos, por supuesto, porque en esto hay que poner en la balanza lo uno y lo otro para ser justo y equitativo. Pero este hombre llega a la presidencia de la República engañando olímpicamente, porque lo que yo veo es un Correa 2.0, o sea, un hombre que está causando bastante malestar en la ciudadanía, por decirlo menos. Usted mencionaba el tema de los combustibles, porque el hombre se ha dedicado a repartir bonos aquí y allá, es un repartidor de bonos. Entonces le ha ofrecido a los transportistas por 3 meses un bono, está difiriendo el daño, ¿no? Y comprando tiempo. O sea, bueno, pasan 3 meses de calma, de tranquilidad,
le quito los bonos a los transportistas o a lo mejor le doy 3 meses más, a lo mucho si es que alcance el presupuesto, pero luego el problema sigue allí porque es esconder la basura debajo de la alfombra. Así es. Bueno, en el caso de Novoa, para ir cerrando esta inquietud suya, bueno, a Novoa lo pobreció ese cruel asesinato que se cometió en contra de Fernando Villavicencio. Tiene No hay usted que toda la perder de vista. razón. Sí, no hay que perder de vista. Lo segundo es que el electorado también sí se cansa cuando las cosas se repiten y el tema de las mismas caras, de los mismos partidos. Entonces, en la primera vuelta no le dio los votos a la mayoría de candidatos, que yo hice un análisis y envié un boletín de prensa, que la mayoría, con las excepciones de 2 finalistas que iban a ser entre Novoa y el correísmo, los otros iban a tener menos del 1%, ¿no? Como efectivamente así sucedió, y claro, con excepción de la candidata González, que tuvo 2.5, y de Leonidas Issa, que tuvo 5.1, 5.3, una cosa así, pero los otros tuvieron menos del 1%. Entonces yo dije que yo decía que era un error ir disperso, sino más bien armar un tercer bloque con el objetivo de que la gente tenga una tercera opción, no de Novoa, o no, por un lado Novoa, de un candidato de derecha, ¿no? Y por otro lado el correísmo. Pero como por la falta de formación política, nuestra gente y las organizaciones y también estos políticos que no son bien formados, no entendieron eso y se entraron a la líder electoral y salieron muy mal parados en los resultados electorales. Y sucede que en la segunda vuelta le llevan a una elección entre un candidato de derecha, ¿no? Que bailaba así, ¿no? Que hacía esta mímica de baile en las tribunas, ¿no? No le veía yo que hacía más, ¿no? Y el correísmo. Entonces, y cuando la señora González hablaba de estos operadores de paz, ¿no? Eso le creó un susto a la gente que dijo, esto va a venir Venezuela. Pero eso fue una Entonces, figura que dice que no es propia de la izquierda, sino que fue instaurada, creo que desde la propia ONU. Sí, yo la raíz, el origen no conozco, pero lo que está vigente en el imaginario colectivo es esto que pasó en Venezuela y dijo, no queremos que eso venga al Ecuador. Claro. Entonces eso le benefició a Novoa. Y Novoa también dijo cosas ya en la propuesta, ¿no? Él dijo que, por ejemplo, en el caso del diésel, más bien le iba a bajar de precio. Si uno se ve el discurso de él, dijo, le voy a bajar de precio porque el diésel tiene una directa relación con el aparato productivo. Claro, entonces, si le bajamos el precio al diésel, dice, se va a dar el desarrollo productivo, se va a generar fuentes de trabajo, se va a ampliar la producción y eso va a generar fuentes de trabajo. Entonces digo, yo voy a bajar el precio del diésel, ¿no? Y en el caso de los impuestos mencionó que no los iba a subir, es decir, él no dijo que iba a subir el IVA del 12 al 15%. Entonces, esto trae como consecuencia que en la práctica actúa en sentido contrario. Entonces, genera esta forma de cómo ha venido actuando, haciendo todo lo contrario. Lo mismo dijo en el caso del Seguro Social, que el Seguro Social lo iba a recapitalizar, que iba a nivelar las pensiones jubilares, que lo hizo de manera irresponsable porque no tenía el estudio técnico y no tenía las fuentes de financiamiento para nivelar la pensión jubilar, pero lo dijo en campaña electoral porque eso le permitía captar votos, ¿no? Correcto, Henry. Entonces, perdóneme que lo interrumpa. Entonces, aquí no estamos hablando de una simple mentira, de decir, voy mañana a tu casa y no voy mañana, sino que voy después de una semana. Estamos hablando de que está fundamentando las razones por las cuales él promovió o prometió hacer una determinada razón. No lo dijo, sino que, aparte de decirlo, lo fundamentó. Entonces, ¿qué pasa con este pueblo? Tiene tan poca memoria que a pocos meses de que escuchan una cosa, ven que el tipo hace otra cosa y sin embargo lo siguen sosteniendo. ¿Qué pasa? Claro, lo siguen sosteniendo porque todavía existe ese temor porque en las redes sociales y en otros espacios, ¿no? Todavía lo hacen responsable al correísmo de todo el desastre que está viviendo el Ecuador y en torno al correísmo, la oposición ha generado mucho temor
Y entonces, claro, la gente dice, pues bueno, si va a venir Correa y vamos a tener los problemas que hemos tenido, entonces no nos queda otra alternativa que seguirlo apoyando a este señor, ¿no? Pero no sabe con quién está jugando el pueblo, con un presidente que le miente, ¿no? Mire que el discurso del gobierno es mentira y eso genera temor. Eso genera temor porque más bien a él hay que entenderle en sentido contrario. O sea, diga usted, sucede que... Como un primado negativo. Sí, claro, exacto, porque mire usted, cuando el presidente dijo, cuando candidato, dijo, yo no voy a subir el precio del diésel, más bien lo voy a bajar, en sentido afirmativo, más bien había que decir que él sí le va a subir el precio. Cuando él dijo, no voy a subir los impuestos, más bien en sentido afirmativo, hay que entender de que él sí va a subir los impuestos como efectivamente los subió. Entonces, ahora en el discurso de él hay que entenderle en sentido contrario. Entonces, por ejemplo, lo que quiere ir a una consulta popular y quiere ir a una asamblea constituyente, él quiere ir a una asamblea constituyente para instaurar en el Ecuador, como ya lo hemos visto, un régimen autoritario. Un régimen Claro, quiere autoritario. legalizar lo que ya está haciendo, porque ya Sí, estamos en un claro, régimen autoritario. claro, claro. Y además de fortalecimiento de los grupos económicos que se apropien de los recursos públicos más rentables, ¿no? Que se apropien del petróleo, que se apropien del sector eléctrico, ¿no? Y del seguro social está caminando a pasos agigantados, llevándose la mayor parte del dinero, violando la Constitución de la República y prácticamente echando mano al 100%, ¿no? Para endeudarlo al Banco del IES y ahora con la reforma que hizo con la banca internacional. O sea, contradiciendo lo que dice el artículo 372 de la Constitución de la República, que menciona que los recursos del seguro universal obligatorio no son del fisco y que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, y justamente es lo que hace, ¿no? Entonces, no le importa la Constitución. Entonces, mire usted, el presidente de la República, con una Constitución que no le gusta, con una Constitución que dice que es hecha por el correísmo, ¿no? Con una Constitución que dice que prácticamente ha permitido todo esto de los, todo esto de los, de las, de ¿De los, delincuencia? de la delincuencia, el crimen organizado, etcétera, etcétera. Mire, sin embargo, ha venido haciendo lo que ha querido. O sea, desde la campaña electoral, él no solicitó licencia porque se inventaron de que era un interinazgo y que en el interinazgo no existe una legislación para, por ejemplo, solicitar la licencia sin sueldo y encargar la presidencia a la vicepresidenta. No, hizo toda una serie de maniobras para que no encargarle de la presidencia a la señora Abad, ¿no? Y entonces le digo usted, con una constitución que dice que no es la que ellos quieren que no, y por supuesto quieren cambiarla, ha hecho lo que ha querido. Ha hecho lo que ha querido el presidente del gobierno. No se diga con una constitución que sea elaborada al gusto y sabor del presidente de la República y de quienes gobiernan. Eso sería, iríamos así como lo estamos viendo, iríamos, yo le digo al pueblo ecuatoriano, a un régimen autoritario, a un régimen abusivo, a un régimen que violaría derechos a diestra y siniestra, ¿no? Para imponer sus intereses, ¿no? Para imponer lo que interesan los grupos económicos o su modelo económico, ¿no? Y entonces eso sería un desastre para el Ecuador y nos podría llevar a situaciones gravísimas como ha sucedido en América Latina. Yo le veo que podría darse un modelo de gobierno como el que se dio en Bolivia con Sánchez de Lozada. Después Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada, sí. Gonzalo Sánchez de Lozada, y después tuvo que huir a los Estados Unidos, perdón, a los Estados Unidos, dejando una secuela de asesinatos producto de la represión que hizo ese gobierno en Bolivia. O sea, a mí me parece que en el Ecuador se puede estar perfilando un gobierno de esas características, ¿no? Quiero parafrasear, si me permite, esto que usted ha dicho respecto a que si con la actual constitución, que no le facilita a él su autoritarismo, sin embargo ha actuado de esta manera, ¿qué pasaría con una constitución ya hecha a su medida?
Y quiero parafrasear, repito, diciendo que si ha bailado bien con traje ajeno, ¿cómo bailaría con traje hecho a su medida? Exacto. Y quiero agregar a este tema el hecho de que el embuste de él parte desde su propio plan de gobierno, a donde él manifiesta, poca gente realmente ha leído el plan de gobierno de él, pero él manifiesta allí que supuestamente es un gobierno de centro izquierda. Entonces, la mentira de este señor es tan grande que parte desde su propia propuesta, donde la gente dice, bueno, este hombre es de centro izquierda. Claro, la mayoría de la gente es muy simple para entender las cosas o para interpretarlas y dice, bueno, este hombre tiene plata, es de derecha y se acabó el asunto, ¿no? Cosa que en realidad ha sido porque es un fondo monetarista. Este hombre se ha inclinado, como muchos gobiernos, a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y a la venida de Marco Rubio, que me parece que fue crucial para darle el impulso que necesitaba en ese momento. Así es. Claro, en su propuesta de gobierno que está en ese documento que usted refiere y que lo entiendo que fue el que lo entregó al Consejo Nacional Electoral, él al decir que es un gobierno de centro izquierda, más bien habría que entenderle que es un gobierno de centro derecha. O sea, siempre hay que entenderle en sentido contrario. La afirmación es lo contrario de lo que dice en un papel o lo que dice en un discurso, ¿no? Porque ya lo vemos cómo actúa, ¿no? Entonces, claro, realmente eso yo sí creo que en el camino va a ir generando desconfianza. Que la confianza ya la está generando, ya la está generando. Sí, porque la confianza es uno de los valores muy importantes de un político. Un político donde basa su gobierno, donde basa su liderazgo, es la generación de confianza hacia la sociedad, hacia la comunidad. Es en la generación de credibilidad ante la sociedad, ante la comunidad. De acuerdo, Henry, quiero avanzar porque el tiempo se nos va, es el más mezquino de todos. Y quiero saber qué opinión tiene usted respecto a la manera en que el gobierno de Noboa ha manejado esta situación de conflicto social. ¿Cómo la ha manejado? Desastroso, una enorme represión. Bueno, se entiende que hasta ahora hay tres personas asesinadas por las fuerzas del orden, ¿no? Eso que hicieron los militares allá en Imbabura, eso debe ir a la Corte Penal Internacional, porque eso no se hace ni en la guerra. O sea, si a una persona sale abatida en la guerra, las fuerzas combatientes, ¿no? Que llegan a hechos como esos, ¿no? Inclusive les dan auxilio, inclusive se encargan de darles auxilio, los primeros auxilios, ¿no? Si el ejército combatiente le hiere, al contrario, ¿no? Y que queda tendido en el suelo producto de los disparos, qué sé yo, de las balas, ¿no? En vez de darles la terminación de la vida, más bien les dan auxilio. Por eso es que hay presos en guerra que están en los hospitales, que están en las clínicas. Claro, y eso lo tenemos nosotros también registrado en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP está, y en la Constitución, el artículo 166, el último inciso dice: las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. Y los militares están dentro de esa categoría, o sea, no están exentos. Pero hay una cosa, Henry, recordemos que reiteradamente Daniel Noboa ha mencionado e incluso lo metió dentro de una de esas tres leyes que están, entiendo, todavía en análisis en la Corte Constitucional. No sé realmente en estos momentos qué resultado tuvo, pero él habló de indultar. Indultar significa perdonar a policías y militares previo el acto lesivo, lo cual es una aberración jurídica porque el indulto existe de hecho, pero cuando la persona ha sido sentenciada, está ejecutoriada y ejecutada. Entonces, por ejemplo, una persona que está detenida por cualquier delito que tenga y está en un estado, por ejemplo, de un cáncer terminal, entonces el presidente tiene la facultad, por misericordia, por humanidad, de indultarle a ese individuo, pero no indultarle previamente, porque eso es darle patente de corso. Lo que pasa es que la gente no sabe, no solo no sabe de derecho, sino no sabe que esto está allí. No se lo dicen, y los medios de comunicación son grandes cómplices de
estas aberraciones, de estas cosas que son terribles. Claro, eso era darle un cheque en blanco para que maten. Claro. Claro. Entonces, los policías y los militares que no tienen mucha formación Sí. en estas cosas, pues es como soltarles un perro para que le muerdan y no decir, sabes que este de aquí no, este de acá no tampoco. Exacto. Por eso digo que por eso lo que hicieron los militares, eso no se hace en la guerra. O sea, a una persona que le valieron, irle a patear, irle a rematar para que muera, ¿no? A golpes, ¿no? Y también a la persona que le auxilia. Cuando eso en la guerra no se hace. Porque en la guerra, usted y todos conocemos que, por ejemplo, cuando uno de los combatientes está siendo derrotado, para que no lo aniquilen, para que no lo desaparezca, que levanten una banderita en blanco, ¿no? Ya, la bandera en blanco significa que se rindió, y por lo tanto, el contrario no lo mata. Y como digo, en ese episodio que se dio, era más bien para que los militares le auxilien, y más bien le ayuden a la persona que le estaba ayudando, a esta persona que cayó herida de muerte en la calzada, ¿no? No, al contrario, los golpearon a los dos. Esa pues, es una imagen brutal, súper brutal, que al gobierno lo debe tener incómodo, porque para mí ese caso debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional. Ahora, porque no puede ser. Este tipo de situaciones ha dado lugar a que aflore también el odioso racismo. ¿Qué comentarios puede darnos sobre esos actos contra los indígenas, no solo a nivel de comentarios en redes sociales, sino aquel, por ejemplo, en el cual hay un video de un miembro del ejército que le corta las trenzas a un indígena? Sí, no, una cosa brutal, ¿no? Cuando lo que pasa es que viendo un gobierno abusivo, un presidente que abusa, los otros siguen el ejemplo, ¿no? Claro. Y ese racismo, ese odio que se da en ciertos sectores de la sociedad es producto de su ignorancia, ¿no? O la falta de argumentos, o la falta de inteligencia. La gente cuando tiene falta de inteligencia, entonces recurre a insultar, a calumniar, a vituperiar, a difamar, a una serie de epítetos, ¿no? Insultantes, ofensivos, ¿no? Pero, como digo, eso es producto de la falta de inteligencia, ¿no? De la falta de argumentos para poder en términos racionales, debatir y defender una tesis y contraponer otra tesis, ¿no? Pero por el nivel de formación, la gente no entra a ese escenario que requiere de una carga intelectual muy importante, de datos, de información, de antecedentes históricos, ¿no? De conocimientos de la economía, de la política, y también de la antropología, también de la historia. Entonces, como la gente no tiene esa formación para referirse a estas temáticas que menciono, entonces va al insulto, va al odio, ¿no? Va al racismo. Entonces, es repudiable que todavía hoy en día, en siglo XXI, cuando se ha desarrollado la ciencia y la tecnología, ¿no? Cuando esto de las telecomunicaciones prácticamente ha globalizado a la humanidad, a la sociedad mundial, que quieran darse, que se den este tipo de cosas, realmente son aberrantes, ¿no? Y como no tenemos un gobierno para que oriente en sentido contrario, entonces los seguidores de ellos han actuado de acuerdo a sus abruptos, ¿no? Como digo, al racismo, al odio y una serie de factores que terminan agrediendo a quienes no piensan igual que ellos, ¿no? Entonces, una cosa muy grave lo que se ha dado en estas movilizaciones, ¿no? Y esto de ir contra la cultura, contra las costumbres, ¿no? Una sociedad, una nación se enriquece también por las costumbres, una nación se enriquece por las tradiciones. El Ecuador es un estado-nación. Y entonces, claro, si la gente tuviera esa formación, no incurriera en ciertas prácticas como las que acabamos de mencionar, ¿no? Es producto, como digo, de la mediocridad, de la mala formación que lamentablemente afecta a nuestra sociedad, ¿no? Claro, y si hay un presidente que los incentiva de alguna manera, pues el resultado es fatal. Quiero pedirle un paréntesis para decirle a nuestro público que si les interesa este tipo de temas tratados con objetividad, le den un like al video antes de compartir con amigos y familiares y se suscriban al canal, pues esta es la única ayuda que necesitamos para mantener el programa al aire y seguir llevando la verdad a todos los ecuatorianos y a los extranjeros que radican en nuestro país.
Henry, ¿ha existido un verdadero subsidio a los combustibles? Quiero entrar en esta materia porque usted es el especialista. ¿Ha existido un verdadero subsidio a los combustibles en el sentido de que el costo de comercialización esté por debajo de los costos de producción a fin de favorecer a los consumidores? En el año 2022, cuando el precio del petróleo, del barril del petróleo estaba en $80, ¿no? Diario Expreso, por ejemplo, hizo una publicación de que en el caso de las gasolinas había un subsidio del 0.11%. O sea, era repítalo, menos 0.11. 0.11%, ¿no? Ya. O sea, menos del 1%, ¿no? Entonces, como digo, tomando en cuenta un precio del barril del petróleo, del WTI, del West Texas Intermediate, que es el crudo referencial en calidad y en precio para el crudo ecuatoriano, el galón de gasolina extra y de gasolina Ecopaís tenía ese nivel de subsidio, ¿no? Entonces, con el ajuste que hizo el gobierno de Lazo a las gasolinas extra y Ecopaís sobre $2.50, prácticamente desaparecía el subsidio. Yo tengo la publicación del Diario Expreso, ¿no? Desaparecía el subsidio. En donde sí existía el subsidio era en el diésel. Pero mire usted, de que aquí hay una cosa importante que hay que decirle al país, ¿no? Sucede que los precios de los derivados de los hidrocarburos en el Ecuador no se definen en función de costos de producción, no se definen en función de pagos de impuestos, ¿no? Y de una utilidad razonable como estuvo vigente en la ley de hidrocarburos hasta el año 1993. Si no, A partir de 1993, el precio de los hidrocarburos los define el presidente de la República, no los define Petroecuador. ¿en base a qué? Los define el presidente de la República en función de un reglamento. Y eso de que los define en función de un reglamento o decreto ejecutivo, los define en el fondo, en esencia los define en función de las necesidades fiscales. Entonces el gobierno dice, necesito $1.000 millones, necesito $1.500 millones, o necesito $2.000 millones. Hay que ajustar el precio de los combustibles, ¿no? Eso es lo uno. Lo segundo, los precios de los combustibles a partir del año 93, o los combustibles, siempre ha habido una presión muy fuerte, porque se dé la liberación de las importaciones de los derivados de los combustibles, porque allí están vinculados grupos económicos muy poderosos vinculados al negocio de los hidrocarburos. Entonces ellos siempre han querido dos cosas, ¿no? Libre importación y libre mercado para definir los precios de los combustibles en el Ecuador. Entonces hay esa tendencia, y que Noboa, al seguir estando en el gobierno, ya él seguirá en esa línea de ir a la libre importación de los combustibles y a la liberación de precios. Entonces los precios se van a disparar en el Ecuador, porque los que van a definir son los importadores, ¿no? Y entonces aquí hay una cosa, los precios de los combustibles, ahora que dicen ellos, mencionan que los precios en Perú están a tal cosa, que en Colombia están a tal precio, que en Chile, que en Uruguay, ¿no? Que están a tal precio, ¿no? Ellos quieren llevar los precios de los combustibles en función de los países que no son explotadores de hidrocarburos, que no son exportadores de hidrocarburos, como lo es México o como lo es Venezuela, ¿no? O como también el Ecuador ha sido. Entonces lo quiere llevar el Ecuador como que es un país en donde ya no tiene petróleo, no explota petróleo, no exporta petróleo. Entonces quieren llevarlo, por ejemplo, como Uruguay, como Paraguay, ¿no? A convertirlo en un importador neto de combustibles, ¿no? Y entonces, claro, los que controlarían el mercado interno de los combustibles y que pondrían los precios serían los importadores. Pero digo, en ese perfil de países que no son, llamémoslo así, productores y exportadores de petróleo. Porque claro, yo lo digo por explicación, productores y exportadores, porque como usted sabe, William, el hombre no es el inventor del petróleo, pues, no es un inventor del petróleo. El hombre lo que hace en el caso del petróleo es explotar un recurso que se ha formado en la naturaleza, ¿no es cierto? Por las condiciones naturales del suelo, se ha formado el petróleo, ¿no? Pero el hombre no ha intervenido ahí en la formación del petróleo. Entonces, no es correcto decir que es un productor. La definición correcta es de que que explota el petróleo, que lo explota y lo exporta, ¿no? Entonces quieren dejar a un lado de que el Ecuador es un país que explota petróleo y que lo exporta al petróleo, ¿no?
para decir que, para ponerlo en el rango de los países que no explotan petróleo y que no exportan el petróleo. Entonces, ese es un tipo de precios, ¿no? De los derivados hidrocarburos. Pero los precios son otros para los países que explotan hidrocarburos y que los exportan, porque precisamente son poseedores de ese recurso natural, ¿no? Ya, en pocas palabras, lo que usted nos ha dicho es de que no hay méritos suficientes, sólidos, para que el Ecuador tenga precios similares a los que tienen esos países que no tienen petróleo y que detrás hay intereses de corporaciones o de negocios internacionales y nacionales, imagino, que les conviene pues importar estos derivados del petróleo y que les conviene mantener un precio alto al margen de lo que para la población signifique en transporte y para la industria mismo, tener sus motores, sus maquinarias que elaboran generalmente con diésel. Mire, que si el Ecuador, que es lo que no han hecho, en las últimas décadas, ¿no? Desde los años 90 acá, los grupos de poder vinculados al negocio de los hidrocarburos, lo que han hecho es debilitarlo profundamente al Ecuador en lo que es la industrialización del petróleo. Lo han ido debilitando. Han destruido las plantas de refinación de petróleo, ¿no? Porque a estos grupos no les conviene, digo usted, hacer todo lo contrario, de que se construyan plantas de refinación de petróleo, que se fortalezca la refinación del petróleo en el Ecuador, que se procese la mayor parte del petróleo que se explota en la Amazonía, porque si eso hiciéramos, ¿no es cierto? Los productos, y definiéndolos en función de costos, de una utilidad razonable, el pago de impuestos, los precios de los derivados de los combustibles fueran estables y no tuvieran el nivel del precio de que hoy tiene el diésel, que hoy tiene las gasolinas, menos. Y entonces esta gente de falta de argumentos, no es que dice, entonces, si los precios los tenemos bajos, entonces se va a dar el contrabando. Se va a dar el contrabando a Colombia, se va a dar el contrabando al Perú, se va a dar el gran contrabando por la vía marítima, porque eso es. Pero claro, eso se da porque los que están metidos en esos grandes contrabandos también son parte del gobierno, están metidos en los gobiernos, ¿no? Eso quería preguntarle precisamente, Claro, o sea, claro. ¿cuánta responsabilidad hay o ha habido en la función ejecutiva para no poder evitar la fuga de combustible por las fronteras o por mar, como usted dice? No, son parte del gobierno, tienen mucha influencia en el gobierno. Mire, para decir un ejemplo, y aprovecho la ocasión, hace unos días me encontré con un chofer que fue chofer de un autotanque. Uh-huh. Entonces me decía, me encuentra en la calle y me dice, mire, y yo fui chofer de un autotanque y yo retiraba los productos de los terminales, ¿no? A través del autotanque y los llevaba a la estación, a los surtidores, a la gasolinera, ¿no? Entonces, por Ajá. ejemplo, el dueño de la gasolinera me mandaba a retirar el producto en autotanque, ¿no? Y usted sabe que los autotanques tienen 3 compartimentos, uno para poner diésel, uno para poner gasolina extra y otro para poner gasolina super. ¿Sabe qué hacía? Dice, compraba $1,000 en gasolina super y le ponía un compartimento, ¿no? Ya. Y en otro dice, compraba $2,000 en gasolina extra y los ponía en el tercer compartimento, ¿no? Íbamos con el producto a la estación de gasolina y el dueño de la gasolinera mezclaba la gasolina extra y la gasolina super y la vendía como super y se ponía un aditamento. Mire, y eso no controlan. Entonces, claro, y de esa manera dice el chofer de un autotanque, el gasolinero se metía miles de dólares, ¿no? Por eso usted ve los precios en Quito, en Guayaquil, que no están a $4, sino están a 2, la gasolina super está a 3.80, 3.87, 3.90, 3.91, hay variación, ¿no? ¿Por qué será? Dice, porque actúan de esa manera, decía Ya. él, Hay ¿no? corrupción entonces en la distribución Claro. también. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno es ineficiente en ejercer el control. Y lo mismo en las tuberías, porque siempre se opusieron. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en el sistema, en Petroecuador, nosotros éramos partidarios y además se sugirió a la administración de Petroecuador que estábamos de acuerdo porque se hablaba de la instalación de un sistema SCADA, así se llamaba en los años 90, que era una tecnología que controlaba el flujo del fluido por las tuberías, por el oleoducto, poliductos, por el gasoducto, ¿no? Entonces, cuando se baja la presión de la tubería porque alguien le perfora,
llaman en lenguaje popular, en lenguaje cotidiano, caliches, ¿no? Entonces, si alguien perfora el tubo, ¿no? Inmediatamente se baja la presión, pero con el sistema tecnológico se puede detectar. Pero eso no pusieron. ¿Por qué? Porque habían autotanques que se iban a cargar de esa manera en los poliductos, gasolina o diésel, ¿no? Y luego llevaban a las estaciones de gasolina. Y entonces mire que el gobierno, y siempre se pusieron a conformar, a constituir lo que nosotros siempre dijimos, una superintendencia de hidrocarburos independiente del ministerio. No puede ser una oficina subalterna, que hoy se llama Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, pero que esté bajo la bota del ministro de Energía y Minas, porque el ministro de Energía y Minas también firma contratos, ¿no? También dicta políticas, y un organismo de control tiene que hacer seguimiento, tiene que controlar, tiene que evaluar en qué condiciones se firman los contratos, en qué condiciones se ponen en vigencia las políticas hidrocarburíferas. Entonces es sujeto el ministro de ese control. Como un subalterno lo va a controlar el ministro, pero no quieren independizarle. Y entonces esta manera del contrabando está metidos en el gobierno, ¿saben? O sea, el más grande contrabando es por vía marítima, mi estimado William. Y es de menos impacto esto que llevan que usted los ha visto pasando los cilindros en Macará, en Loja, acá en Guaquillas, en El Oro, que hay gente que lleva detrás los cilindros, ¿no? Claro que es un contrabando que tiene efecto, ¿no? Ya, o también que se roban el diésel, que se llevan la gasolina, pero no son en las dimensiones que se da por vía marítima. El más grande contrabando es por vía marítima. ¿Y qué pasa con la Marina? ¿Y qué pasa con el gobierno? ¿Por qué no puede controlar eso? Entonces, el gobierno no quiere instalar sistemas tecnológicos, ¿no? De última generación, tecnología de punta, que se pueda controlar. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando yo participé en los diálogos en la conferencia episcopal, y yo les dije ahí que se debía incorporar un sistema tecnológico, por ejemplo, en los terminales, ¿no? En el Ecuador, que hay más o menos 14 terminales, ¿no? Y son como, y son como más de 2.000 estaciones de gasolina en el Ecuador. Fácil de controlar. Y entonces, ¿qué les decíamos nosotros, no? Por ejemplo, el despacho de combustibles en los terminales tiene que ser bajo una tecnología de punta. El tanquero me retira el producto y yo le voy haciendo seguimiento con esa tecnología, con ese chip al autotanque para que vaya a las estaciones de venta del producto, a las gasolineras, a los surtidores, a las estaciones de despacho de combustibles que se las conoce, que son las gasolineras en las ciudades. Y allí también le pongo en las estaciones la misma tecnología. Entonces tengo el control tecnológico en las tres fases y allí no se me desvía el tanquero. Y No se esto, me desvía el tanquero, la ni en implementación de esa Chuchuquillo, tecnología, ni en Orellana, Henry, ni en Zamora, ni en Loja. Mande. Henry, a ojo de buen cubero, ¿cuánto significaría la inversión para el Ecuador en aplicar esta tecnología de control necesaria para que el contrabando por lo menos se reduzca en un altísimo porcentaje? Algunas propuestas hablaban de 60 millones de dólares, otras hablaban de 100 millones de dólares. Ya, pero versus el beneficio que eso puede tener porque controla el contrabando, o sea, eso se amortiza en corto tiempo. Puede ser 100 millones de dólares o puede ser 200 millones de dólares. Eso se amortiza en corto tiempo, ¿ya? Por supuesto. Frente al volumen del contrabando y no lo quieren hacer. Y eso depende del presidente de la República. Eso depende del ministro de Energía y Minas. ¿Ya? Entonces, esta reforma de hacer una superintendencia de hidrocarburos, un organismo de control fuerte, y que no lo quieren poner porque frente a un mercado tan fuerte como es de los hidrocarburos, tan dominante que es de los hidrocarburos en el Ecuador, ¿por qué el organismo de regulación y control no es una superintendencia de hidrocarburos que sea independiente? No les conviene. Y aquí el que tiene que controlar el contrabando con una política eficiente, ¿no? Y haciendo las cosas como se deben, instalando las tecnologías, ¿no? Capacitando a la gente, teniendo una tecnología, un gobierno electrónico en lo que es el movimiento de los productos en el Ecuador, y un Ecuador pequeño, que tiene 283.560 kilómetros cuadrados. País pequeño el nuestro, fácil de controlar, pero no lo quieren hacer. No lo quieren hacer porque, como digo, hay estos grupos. El tema del ejemplo del gasolinero, del autotanque, ¿no? Ajá. Sí, entonces digo usted, esto es una cosa terrible lo que le pasa en la actividad petrolera. Pero hay otros capítulos que quería mencionarle, ¿no?
de la que son responsables los gobiernos, de la que son responsables los presidentes de la República, de la que son responsables los ministros de Estado. Bloquearon el llevarle al petróleo a la cadena del valor, al valor agregado, y que eso estaba diseñado para llevarlo al Ecuador a la petroquímica, eso fue la propuesta que hizo Karim Ampudia cuando era ministro de Recursos Naturales y Turismo, en el gobierno de Rodríguez Lara, que fue del periodo 72 al 76, ¿no? Y entonces el objetivo era llevar al Ecuador a la petroquímica. Si le hubiéramos llevado al Ecuador a la petroquímica, el Ecuador tuviera una economía como la de Japón, como la de Canadá, como la de los países europeos. Claro, ¿Ya? yo quería preguntarle precisamente en mi lista de preguntas, tenía esta, de que si usted cree que Ecuador ha sido eficiente en la administración de los recursos petroleros, instalando industrias petroquímicas para producir cosas que fortalezcan a la economía nacional, porque la petroquímica es muy extensa. Así es, se obtienen 4.000 productos. Eso, entonces de no haber llevado al petróleo a la petroquímica, son responsables los gobiernos. ¿Ya? Sobre todo y eso puede ser a partir de ahora corregido, puede un nuevo gobierno entrar en ese tema. Claro, Sí, puede claro, hacerlo. claro, puede hacerlo. O sea, podría ser parte de la propuesta de un candidato a presidente a futuro que no sea mentirosito como este, ¿no? Que cumpla. Sí, eso nosotros lo tenemos en agenda para insistir en eso, y lo vamos a proponer para dentro de poco. Estamos tratando de organizarnos políticamente para hacer las propuestas que hay que hacer en el manejo de los sectores estratégicos de la economía nacional, como del petróleo, como las telecomunicaciones. Mire que en el caso de los hidrocarburos, rápidamente, mire como digo, de la petroquímica se obtienen 4.000 productos. Eso lo digo hace un par de años, uno de los ingenieros especializados en refinación de petróleo, ingenieros químicos. Me refiero al ingeniero Luis Basigalupo. Él fue superintendente de la refinería Esmeraldas. Y él dijo, de la petroquímica se obtienen hoy en día más de 4.000 productos, ¿no? Claro, inclusive la industria textil puede manejarse mucho. Todo lo que son cosmética, todo lo que son plásticos, cosméticos, todos esos componentes, ¿no? Y entonces la economía ecuatoriana, como digo, fuera como la de Canadá, como la de Japón, como los países europeos, pero no lo llevaron a eso, al Ecuador, y esa es la gran frustración para nuestro país. ¿Y por qué? ¿Es incapacidad, torpeza, falta de sesos, corrupción? ¿Qué es lo que pasa? ¿O un poco de cada cosa? Un poco de cada cosa, un poco de cada cosa, porque mire, si el Ecuador hubiera llevado la petroquímica, no estuviéramos importando los derivados de la petroquímica. Y segundo, la idea era que los productos de la petroquímica se los hubiesen vendido en el mercado sudamericano, en el mercado del Caribe. Claro, como país líder haciendo eso, teníamos, imagínense, 3 nichos, ¿no? El mercado nacional, el mercado sudamericano y el mercado del Caribe. Mire que no hicieron. Y al todo lo contrario, le fueron boicoteando el desarrollo de la industrialización del petróleo, hasta dañar las refinerías, como la refinería Esmeraldas, metiéndole un petróleo distinto para el que no fue diseñada y construida. Y entonces y hay gente, perdón Henry, que lo que usted me dice es gravísimo. Hay gente que está presa o por lo menos procesada por esa. No pasa nada. No pasa nada. Aquí la Contraloría. Qué barbaridad. Aquí la Contraloría podría decir algún guambra me muero de las iras. Sí, la Contraloría no conoce los hidrocarburos, menos los contratos. No analiza la distribución de la renta petrolera. No analiza los costos de producción de un barril de petróleo, de la refinación de un barril de hidrocarburos. No analiza, no investiga. Esa otra agencia de regulación hidrocarburífera, como le dije, está bajo la bota del ministro de Energía y Minas. Entonces, ¿qué va a fiscalizar? ¿Qué va a controlar? Nada. Y entonces digo usted, sucede que mire que ahora importamos más del 80% en gas licuado de petróleo. Se puede imaginar un país petrolero importando a GLP. Importa el 75% en diésel. En diésel, 75%. O sea, entonces es un desangre para la economía nacional. Claro. Es una descapitalización profunda. En gasolinas importa más o menos el 70%. ¿Y cómo el Ecuador, siendo un país petrolero, es importador? Claro, es importador porque está metido los grupos económicos en este negocio. Mire que en el año 2024 se importó más de 7.000 millones de dólares en los 4 productos. No hablo de lubricantes, no hablo de los derivados de la petroquímica,
que se importan al 100%. Solo los 4 productos: gas licuado de petróleo, diésel y gasolina. Se importó más de 7.000 millones de dólares. Calcula el 25% de 7.000 millones de dólares. ¿Cuánto sería el 25% de ganancia anual? Cerca de 1.750 millones de dólares. Entonces, ¿qué van a soltar? Pues, ¿no? ¿Qué van a soltar? Y los gobiernos miran a otro lado, se hacen de la vista gorda. Lo he escuchado al señor Novoa, a usted, William, hablar de la reforma petrolera. Mire que ni siquiera tenemos una ley de hidrocarburos completa. Tenemos una ley de hidrocarburos destartalada, descuartizada, descuajeringada. Porque sucede que en el gobierno de Lazo, ¿ya? Algún rato habrá que hablar de eso. Por el Ministerio de la Ley pasó la reforma a la ley de hidrocarburos. Allí con toda una complicidad con gente de Pachacuti. Y que ahora Novoa está haciendo lo que está haciendo con gente de Pachacuti, ¿ah? ¿Ah, Que sí? residentes de Pachacuti, ¿ah? Residentes de Pachacuti. ¿Quién es el presidente de Pachacuti ahorita? Es Guillermo Churuchumbe. Guillermo Churuchumbe. Ya. Él es el presidente de Pachacuti. Y mire, porque allí hay 3 asambleístas. Es ¿no? indígena por el apellido, ¿no? Claro. O sea, es un traidor a su propia raza, a su propio pueblo. Claro, mire que digamos en el caso de Guillermo, su responsabilidad está en haber elegido o de haber puesto de candidatos a asambleístas traidores, tránsfugas, ¿no? Que abandonaron el Pachacuti y se pasaron al bloque de gobierno. Entonces, la composición de la Asamblea Nacional, porque han emigrado algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana al bloque de gobierno. Y ahí no son Claro, malos, son ¿no? los famosos camisetazos que se hacen por billete, Sí, por dinero, sí, nada es por simpatía. así es, ahí no son malos, ahí no son traidores, ahí no son correístas, ¿no? Se pasaron del correísmo, de la Revolución Ciudadana al bloque de gobierno. Y lo mismo también se pasaron 6 diputados de Pachacuti, de Pachacuti, abandonaron Pachacuti y se pasaron al bloque de gobierno. ¿Qué se llama eso? Es que al final del día se evidencia que todos son lo mismo, ¿no? Claro, entonces uno dice, ¿qué se llama eso? Se llama corrupción. La pregunta es, ¿las leyes están pasando por manos de la corrupción en un escenario de corrupción? Sí, sí, la Asamblea es un escenario de corrupción. Está compuesto por estas prácticas de corrupción, porque el abandonar un bloque para pasarse al bloque de gobierno, eso se llama corrupción. ¿A cambio de qué lo hicieron? ¿A cambio de qué lo hicieron? No se sabe, ¿ya? Pero Se ahí supone, están, pero se supone, ¿no? pero se supone. Ahí tienen conformado una mayoría. Entonces, como digo, estas leyes inconstitucionales, estas leyes han pasado, sí seguirán pasando por manos corruptas en un escenario de corrupción, ¿ya? Entonces, la gente tiene que tener claro esto, ¿no? Entonces, mire usted que esta ley de hidrocarburos fue derogada todo el capítulo de la formación contractual por una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de hidrocarburos, la reforma de la ley de hidrocarburos, en octubre del año 2022. Allí la declaró inconstitucional a toda la reforma de la ley de hidrocarburos que se hizo en noviembre del año 2021. La declaró inconstitucional la Corte. ¿El gobierno ha actualizado la ley de hidrocarburos? No. No le conviene para seguirlos beneficiando a sus grupos económicos que están vinculados a los negocios de los hidrocarburos. Entonces, sí se da cuenta que las mayores pérdidas que tiene el Ecuador no es en el diésel, no es en el contrabando, es en las importaciones de estos productos, que son, como le digo, más de 7.000 millones de dólares. ¿En dónde más? ¿En dónde hay mayor impacto en las pérdidas del Ecuador en materia de hidrocarburos? Ya, superiores al contrabando, superiores al contrabando. Yo digo, en el contrabando, yo he dicho clarísimo que la manera de evitar el contrabando es a través de la instalación de un gobierno electrónico, en lo que es almacenamiento, despacho, distribución y comercialización de los hidrocarburos. Totalmente de acuerdo, y se lo he escuchado ¿sí? a un amigo que se llama John Ortega, que ha hablado también de este tema. Exacto. Y entonces mire usted, miren en las tarifas de explotación de un barril de petróleo. Mire que Petroecuador, cuando a Petroecuador se le ha manejado también un escenario de corrupción. ¿Quién? Los gobiernos. Ya. Y se quejan de que Petroecuador no funciona, no es una empresa eficiente. ¿Culpa de quién? De los gobiernos. Porque eso no está en manos de otro sector, está en manos del gobierno. Mire Claro. que allí, Petroecuador, en esas condiciones, de los campos petroleros, Auca, Chuchufindi, Cononac, Libertador, Sacha,
de los mayores yacimientos petroleros de la Amazonía, el promedio de producción de un barril de petróleo era de 6, 7 dólares. Año 2006, año 2007, año 2008. 6, 7 dólares. ¿Ya? Ese es el promedio de la explotación de un barril de petróleo de los campos. ¿Sabe ahora cuánto les pagan? 35 dólares. ¿Cuánto? 35 dólares. Ya. 35 dólares. A otras empresas les pagan 41 dólares en otros campos petroleros. Hoy Yo quería preguntarle justamente eso, porque siempre se ha escuchado las quejas de las poblaciones del oriente de que no reciben nunca la cantidad suficiente, dado que el petróleo se extrae allí y que no están siendo distribuidos los recursos, los beneficios de manera justa. Por eso los pueblos de la Amazonía son atendidos deficientemente, considerando que de sus territorios de allí sale el llamado oro negro. Yo tengo publicada la cifras de una investigación de pobreza de los cantones, de las parroquias petroleras, ¿no? De Orellana, de Sucumbíos y de Napo. 80% de pobreza, 85, 90%. En algunos casos más del 90% de pobreza en esos cantones, ¿no? Joya de los Hachas, por ejemplo, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque estas compañías se llevan todo el petróleo. Entonces le fueron retirando a Petroecuador, lo fueron arrinconando a Petroecuador, le fueron boicoteando, lo fueron destruyendo a Petroecuador para darse a las compañías. Entonces a las compañías se les paga 35 dólares, 41 dólares. Entonces, imagínense ahorita, el barril de petróleo en estos días, de octubre, ¿no? De 12, 13, 14, 15 y 6 de octubre, el precio del petróleo del WTI ha estado en 60 dólares, ¿no? El crudo ecuatoriano tiene un castigo, porque así mismo lo mezclan al crudo, ¿no? Crudos pesados, crudos livianos, ¿no? Entonces tiene un castigo de 4 dólares promedio. Entonces, si el WTI se cotiza en 60 dólares, el WTI se cotiza en 60. El crudo ecuatoriano lo estamos vendiendo en 56 dólares, ¿no? Y si a algunas compañías les pagamos 41 dólares, ¿no? Quiere decir que al Estado ecuatoriano le quedan 15 dólares. 15 dólares. ¿Sabe cuando en cambio en el contrato con Texaco? Mira, aquí tengo un librito escrito por el doctor Luis Arau. Este libro se titula Derecho Petrolero Ecuatoriano. ¿Sabe lo que decía Luis Arau respecto de los cambios que hicieron en los años? Lo voy a leer, de los cambios que hicieron en los años 70. Dice, CEPE adquirió desde el 6 de junio de 1974 el 25% del consorcio Texaco. ¿Ya? Texaco GUL, no. En 1977 compró el 17.5% de la GUL y pasó a ser dueña del 65% del consorcio. Texaco, de su porcentaje, pagaba el 18.5% de regalías, 2% de la concesión Coca. Y mira lo que dice, 87.31% del impuesto a la renta. 87.31% del impuesto a la renta. ¿Sabe cuánto hoy pagan las empresas petroleras en impuesto a la renta? 5%. ¿Quién dice el 5%? Lo dice Fernando Reyes Cisnero, ingeniero petrolero. Hasta hace poco vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha. Él dice, y lo dijo en la asamblea, en la Comisión de Biodiversidad, lo dijo en el año 2022, 2023, en una comparecencia que fui yo con él. Él dijo, las compañías pagan el 5% del impuesto a la renta. ¿Cuánto dijo Luis Arauz que pagaba la Texaco? 87.31% del impuesto a la renta. Dice, y obviamente, y daba la contribución del crudo por las plantas de refinación. Y luego dice, en los 20 años, según la liquidación oficial, según las liquidaciones oficiales, este contrato dejó al Estado 23.508 millones de dólares y Texaco recibió 1.643 millones de dólares. Es decir, para el Estado fue el 93% de los ingresos y para la compañía el 7%. Ahora es a la inversa. Este es uno de los libros del único abogado que muy especializado en política petrolera, en legislación petrolera, en contratación petrolera. Este es un libro que tiene más de 600 páginas. Se llama Derecho Petrolero. Él fue catedrático universitario. Él fue parte de la Comisión de Política Petrolera de los años 70. Y él lo dice. Es toda una Biblia en materia petrolera, ¿no? En materia petrolera, ¿no?
Y ahora es al revés. Todo el petróleo se lo llevan las compañías. ¿El presidente Noboa ha dicho algo sobre esto? No, absolutamente nada. Henry, La estamos señora llegando a la parte final y yo quería saber si es que hay alguna otra cosa que quiera complementar porque hemos tratado algunos temas quizás no con la profundidad que todos pudiéramos desear, pero creo que hemos hecho bastante. Yo esta noche he aprendido mucho con usted y se lo agradezco porque, y me felicito yo mismo por haber tomado la decisión de hacer esta entrevista porque el pueblo ecuatoriano necesita conocer estas cosas, esto que usted ha revelado. Usted me comentaba de un libro, de un texto, ¿se acuerda que me comentó otras cámaras que lo estaba distribuyendo en fotocopia? Es un libro suyo, entiendo, uno de sus últimos libros. Es un libro que tiene que ver con el Anillado. seguro, sí, con el seguro social. Es un libro, es una tercera edición que lo tengo subido a Amazon, que se llama El Yes al borde del abismo, ¿no? El 10 al borde del abismo. Sí, pero habla otra ocasión para hablar del seguro social. Sí, sí, claro, porque vamos a hablar de ese tema, pero Sí, no está de sí, más sí, ponerlo a consideración de la sí, gente también. porque no me quiero apartar. Acá tengo otro libro que se llama Historia de la riqueza petrolera, y aquí hay un artículo muy bueno de Jorge Andrade Novoa sobre la legislación petrolera, que también era otro de los abogados estudiosos en materia petrolera. Entonces, y también de Jardín Ampudia, solamente dos cositas. Jardín Ampudia, por ejemplo, que fue ministro, Ajá. él menciona, Osvaldo Jarrín, creo que era, ¿no? Gustavo Jardín Ampudia, fue Gustavo. ministro de Recursos, sí, Gustavo Jardín Ampudia, Allá. contralmirante, él fue Ajá. ministro de Recursos Naturales y Turismo. Entonces, un libro que lo publicó Petroecuador, que se llama Pasado y Futuro del Ecuador Petrolero, ¿no? Pasado y Futuro del Petróleo en el Ecuador, perdón, así se titula el libro. Y él menciona que, por ejemplo, en el caso de la primera etapa petrolera, desde 1921 a 1972, ¿no? La compañía Anglo, mira lo que dice él, lo voy a leer así mismo textual. Lo que sucedió es que durante esos primeros 50 años, el petróleo fue un tabú para los ecuatorianos. Ahora conocemos que la compañía Anglo explotó los yacimientos de Santa Elena hasta agotarlos y que el balance total ha sido, desde el punto de vista económico, del 99% a favor de Anglo y del 1% a favor del Ecuador. Qué Pues barbaridad. lo quiere llevar al Ecuador, antes de los años 90 acá, lo vienen llevando al Ecuador a esta realidad, estos grupos económicos que están vinculados al negocio petrolero. Y aquí tengo un libro de Luis Arauz, otro libro, que se llama La crisis petrolera ecuatoriana en el siglo XXI. Y él menciona, por ejemplo, aquí en este libro, que el costo de producción del barril, dice, lo voy a leer, el consorcio CP Texaco había producido 1.265 millones de barriles de crudo, de 28.5 grados API, el mejor crudo, ¿no? De la región amazónica, Ajá. de bajo contenido de azufre, y con un costo de producción durante los 20 años de $3 por barril. ¿Cuánto le dije? ¿Cuánto le dije hace un ratito? ¿Cuánto era lo que cobraban las compañías, William? Hoy en día, $35, Ya. 41 dólares. ¿Cuánto dice Texaco? $3. Esos $3 promedio en los 20 años de explotación petrolera con Texaco, el costo de producción no excedió el 20% del precio de venta del barril de hidrocarburo. Ahora, cuando el precio del petróleo lo estamos vendiendo en $56, ¿no? 56, y con costos de producción de $41. Sucede que los costos de producción inciden en el precio de venta del hidrocarburo un 70%, en un 75%. Mira las cosas al revés. Y uno se pregunta, cuando las tecnologías se han desarrollado, cuando el conocimiento sobre el petróleo, sobre los hidrocarburos se ha desarrollado, ahora es muy sofisticado el conocimiento del ser humano en materia de hidrocarburos. ¿Cómo es que vamos perdiendo de esa manera? ¿Cómo es que vamos retrocediendo como el cangrejo? ¿Y sabe por qué? Porque están metidos los grupos de los intereses de los grupos económicos más poderosos en este negocio, como sucede en las telecomunicaciones. Y los gobiernos, cerrada la boca. Entendido perfectamente. Y los presidentes, cerrado la boca. El señor Novoa, o como los otros gobiernos han dicho algo sobre los hidrocarburos, tal como yo lo menciono.
nunca han dicho nada, pues, ¿no? Nunca han dicho nada porque no les conviene. Y allí está la riqueza. Entonces, ahí está la riqueza del Ecuador. Y estos señores prefieren ajustarle al pueblo por lado de los impuestos, ¿no? Subirle los precios sin combustibles como que son a precios internacionales, como que el Ecuador no fuera país petrolero y exportador de petróleo, no como que fuera un total importador de los hidrocarburos, que no tuviera hidrocarburos en los yacimientos, ¿no? Y de esa manera vienen haciendo el ajuste para beneficiarlos a estos grupos económicos. O sea, no puede ser, mi querido William. O sea, algún rato tenemos que rebelarnos, ¿no? Organizarnos Así para darle un giro de 180 grados a esta mala política petrolera que vivimos en el Ecuador. Nosotros necesitamos con urgencia una nueva planta de refinación de petróleo. Nosotros lo hemos dicho desde los años 90 en eso, ¿no? Y yo he conversado con gente que trabaja en la industria petrolera, en refinación de hidrocarburos, ¿no? Nosotros necesitamos una planta con urgencia, por lo menos de unos 200,000 barriles de petróleo para procesar. Y podríamos ir por dos etapas, primero construir para 100 y después subir a 200,000, ¿no? La inversión. Nosotros necesitamos un solo dólar. Nosotros no necesitamos un solo dólar para invertir en esa planta. Si nosotros trabajamos con transparencia, ¿no? Y con eficiencia, convocar a un proceso de licitación internacional, mundial, para que venga una de las mejores empresas a construir la planta. Nosotros les aseguramos con materia prima, con el petróleo, de nuestros campos petroleros. Y lo segundo, les aseguramos un mercado de 18 millones de consumidores, 18 millones de ecuatorianos, ¿no? Y nosotros le pagamos esos 4,000 millones que invierta o más, le pagamos a través de la tarifa por procesar un barril de los derivados de hidrocarburos. Ya, por cada barril de los derivados de los hidrocarburos, le pagamos una tarifa y la compañía amortiza sus inversiones y cobra sus costos de operación de la planta, las dos cosas, ¿no? Eso es una cosa sencilla, eso lo quisieron hacer, pero no les conviene y prefieren importar los derivados de hidrocarburos. De manera que eso quería decirle finalmente, mi estimado William, y también para mí un gusto y un agradecimiento haber conversado con usted, y entiendo que esta será la entrada, ¿no? Una de las primeras cosas. Así es, gracias por la claridad con la que ha manifestado estas grandes verdades, y da mucha pena en realidad no solamente ver cómo el Ecuador está hundido en la corrupción a nivel de gobierno, sino también en los mandos más abajo, mejor dicho, en los actores más abajo como los gasolineros, ¿no? O sea, porque este no es un problema solamente de la presidencia de la República, pero bueno, algo ha de pasar en algún momento. Esperemos que sí, y mientras contemos con personas como usted, yo creo que la esperanza está a la vista. Henry, yo agradezco a usted muchísimo por la gentileza de habernos obsequiado un poco de su valioso tiempo y ayudar un poco a entender lo que hay detrás de lo visible, porque hay cosas que no necesitamos conocerlas, porque lo verdaderamente importante no está quizás a la vista, pero con esta charla algo hemos podido visualizar, algo hemos podido entender, y quedamos así como en deuda, como comprometidos para en otro momento continuar con este tema y con otros que me interesa muchísimo, que son los temas relacionados con el seguro social, una cosa crucial. En todo caso, Henry, un fraterno abrazo para usted, mi agradecimiento, y a los amigos y seguidores, una vez más, pedirles que compartan este podcast, contribuyendo a la construcción de ciudadanía responsable y justa.